Rubio Ñu y San Lorenzo consiguieron el ascenso de intermedia al fútbol de primera para el 2026. Y para el 2026 te recomendamos las prendas de Génesis Sport. Vestimos siempre a los mejores. Mallorquín, esquina Cerro Corá, Encarnación y Tapúa. El teléfono es el 0985-347-815. Envíos a todo el país. Génesis Sport. Rubio Ñu, con Héctor Marecos como DT, concretó su retorno a la primera y fue el campeón del torneo, así como en el 2008. El laureado sumó 60 puntos tras 17 partidos ganados, 9 empatados y solo 4 derrotas en 30 presentaciones. Volverá a primera con Gustavo Morínigo como entrenador. Del ambiente, el ascenso del albiverde, el retorno a la primera división del fútbol paraguayo. De pie muchos aficionados, esperando el momento en el que Dionisio Cristaldo marque el final del partido. El equipo de Santísima Trinidad y lo celebra su afición, que ha respondido en la mañana de domingo, que dejó el tradicional asado, dejó de compartir con la familia para estar en la arboleda, para vivir este momento tan esperado durante casi una década. Sí, mucho tiempo sin el albiverde en primera división, hasta que se concreta el retorno a la máxima categoría de nuestro fútbol. Se abrazan entre los hinchas, se abrazan entre los jugadores. Pasemos al Rayadito, que ascendió en la última fecha sin ser el candidato principal. Derrotó de visitante a Fernando de la Mora y consumó su ascenso tras el empate de Sportivo Carapeguá contra Deportivo Capiatá. Sergio Orteman volvió al banco del Sportivo San Lorenzo para ascender por segunda vez con el equipo de la ciudad universitaria. El uruguayo fue confirmado como DT para este retorno a primera división. El torneo de la Intermedia 2026 comenzará en abril y se extenderá hasta el mes de octubre, con 2 fechas a mitad de semana y una pausa durante la disputa del Mundial. El principal ajuste para el próximo año se dará en la normativa, que pasará de Sub-23 a Sub-24, permitiendo que 8 jugadores mayores puedan figurar en la planilla en cada partido.